Buenos días para todas las personas que se han unido a este foro para conocer más sobre las implicaciones de los tratados de libre comercio en nuestros países. En esta semana, el gobierno de Guillermo Lasso está cerrando las negociaciones del TLC con México y con eso cumple el requisito final para que el Ecuador pase a ser parte de la llamada Alianza del Pacífico. Como sabemos, este tipo de cosas se pactan bajo condiciones de confidencialidad frente a la población, a las organizaciones sociales, aunque su contenido sí es discutido con el sector empresarial. Esta es una característica de los tratados de libre comercio. Frente a esto, hemos venido impulsando con la Red Jubileo Suraméricas la realización de investigaciones en varios países de nuestra Vía Yala para conocer cuál es la situación actual por el efecto acumulado de los tratados de libre comercio para los pueblos, los territorios, el medio ambiente y la naturaleza. Uno de esos países es México y ya está listo el informe. El nombre del informe es Cómo salir de la sumisión corporativa. Por eso nos pareció importante hacer su presentación en esta coyuntura, propiciando además este diálogo con Ramón Vera Herrera, mexicano, autor de la investigación como parte de la red GRAIN. Ramón, además, es editor de la revista Biodiversidad, Sustento y Culturas y de Hojarasca, revista de la civilización popular. Y hemos invitado también a Tania Chicaiza, ecuatoriana, docente de la Universidad Politécnica Salesiana en Quito, con un lazo académico con la Universidad Autónoma de México y que ha sido impulsora clave de la investigación sobre los impactos del Acuerdo Comercial Multipartes, vamos a decir el TLC, del Ecuador con la Unión Europea, en la pequeña producción lechera. Vamos a poner en el chat más adelante el enlace al informe de GRAIN y realizado por Ramón Vera. Y también recomendamos leer, estar atentos al pronunciamiento de la Red Ecuador Decide Mejor sin TLC frente al cierre de las negociaciones de este Tratado de Libre Comercio con México. Y bueno, quisiéramos empezar pidiéndole a Ramón que nos comente cuáles son los principales argumentos del informe sobre los impactos de los tratados de libre comercio en México. En los últimos tiempos se ha posicionado el término devastación para referirse a la situación de México. ¿Qué se está queriendo decir con semejante palabra, Ramón? Sí, buenos días a todas, a todos. Muchas gracias por invitarme no solo a participar en este panel, sino ofrecerles esta investigación de GRAIN, que de alguna manera refleja, como todos los años que GRAIN ha estado investigando, sobre el significado profundo de lo que son los tratados de libre comercio. Y yo creo que es importante situarlo por ahí porque es muy fácil como irnos con la idea de que un tratado de libre comercio es en realidad un tratado de libre comercio, cuando que en realidad es algo mucho más profundo lo que está en juego y necesitamos develarlo para entender justamente eso que me pregunta Cecilia, es decir, la idea de la devastación siempre nos remite a lo mejor a árboles caídos, a una avalancha, a un terremoto, ¿no? Cuando que en realidad la palabra devastación puede significar muchas cosas y a lo mejor todas están ligadas, ¿no? Nosotros aquí asumimos una mirada integral, lo más integral posible, para justamente poder tener elementos de muchos ámbitos, de muchos lados, de muchos niveles, y poder entonces establecer una mirada mucho más profunda y nada lineal, ¿no? Y entonces podemos empezar diciendo bueno, que los tratados de libre comercio o el Tratado de Libre Comercio de América del Norte es en realidad el inicio de una interminable secuela de tratados y acuerdos bilaterales llamados de comercio e inversión, que en realidad a partir de ese primer hito en la historia de estos acuerdos llamados comerciales, pues son un parteaguas, ¿no? Que cambió la textura global de las relaciones comerciales
y de inversión, pero en realidad de todo el tejido de relaciones entre los gobiernos y entre estos con sus sociedades, al extremo de desarmar muchos aparatos jurídicos, con tal, y a este es el punto central de los tratados, de abrirle margen de maniobra a las empresas mientras se cierran y se siguen cerrando los espacios legales jurídicos para que la gente, las poblaciones, defiendan sus intereses. Entonces esto de entrada, pues como que detona, ahora sí que una bomba de tiempo que va ejerciendo efectos negativísimos, pero lo que primero sufre es la democracia formal. Empieza a erosionarse esa democracia y empieza a entrar el mundo en una etapa inusitada de homogenización, llamémosle de globalización, de los términos de referencia de sus relaciones internacionales, ¿no? A lo mejor ahí detenerme como para que ustedes comenten, pero hay muchísimos efectos en cauda que podríamos comentar de inmediato, ¿no? Pues sí, sería muy interesante avanzar un poco hacia los detalles, ¿no? Justamente en el informe se hablan por lo menos de unos 15 ámbitos de afectación, ¿no? No sé si nos podrías dar algunas pistas, así como de entrada en este momento, para ir propiciando como el intercambio de ideas, de reflexiones con Tania. Sí, por supuesto. Bueno, yo creo que es muy importante que los TLC de inmediato eh, los podemos ubicar como candados, eso es muy importante antes de estos efectos, son candados de las reformas estructurales que se establecieron desde los años 80. Esto es muy importante porque no son los tratados de libre comercio los que inician todo este desmadejamiento de los sistemas jurídicos mundiales, sino que son esas reformas estructurales que de algún modo cuando el GATT se convierte en la OMC, empieza toda esta idea de establecer tratados de libre comercio como candados, es decir, como maneras en que los gobiernos ya no pueden deshacerse de esas reformas estructurales. Y ese es un primer efecto negativo que está más allá de estos 15 puntos que yo señalo y que es muy importante tener en cuenta, ¿no? O sea, estamos viendo cómo los gobiernos empiezan a estar atados de manos a partir de las relaciones que de algún modo están empujadas por los tratados de libre comercio como candados de estas reformas estructurales, ¿no? Entonces, primero que nada, y en el caso de México en particular, lo primero que ofreció México en el entonces, la negociación de entonces, fue una desregulación laboral y ambiental como ventajas comparativas, ¿no? Entonces el gobierno mexicano ofreció en desigual relación entre los tres países, sobre todo con Estados Unidos, estas supuestas ventajas comparativas donde la desregulación laboral era pues básicamente empezar la precarización, la tercerización, todo lo que puede significar una desregulación laboral que echa por tierra todas las conquistas de años, ¿no? De luchas sindicales, de luchas de los trabajadores, de los obreros, de las obreras en todo el mundo, y que de algún modo en México se expresaban de ese modo, ¿no? Y en cuanto a lo ambiental, es básicamente, pues, darles ahora sí que carta blanca para que las empresas se instalaran en las diferentes regiones del país y establecieran los controles que quisieran sin que nadie les dijera nada y en todo caso con manifiestos de impacto ambiental que son realmente muy laxos, ¿no? Entonces, esto obviamente promocionando además una política económica que provoca la propagación de procesos altamente nocivos y riesgosos, a veces francamente criminales, y que de algún modo eso establece ese paraíso ambiental del que hablamos, ¿no?
En Gracias, el, Ramón. Tal vez ahí podemos hacer un sí, pequeño corte, sí, porque con la reflexión esta que tú haces, eh, en el Ecuador, digamos, tenemos unos avances constitucionales muy importantes. Es progresiva en términos de derechos humanos, reconoce a la naturaleza con derechos y muchas otras garantías, ¿no es cierto? Justamente esto nos permite hacer una confrontación desde ese nivel. Y yo quería mencionar que el gobierno de Lazo ha anunciado que tiene la intención de cerrar tratados de libre comercio con al menos 10 países. Eso lo hizo hace relativamente poco tiempo. Y en esa lista de 10 países está Estados Unidos, China, Israel. La realidad que nos ha descrito Ramón es una advertencia muy seria para el Ecuador, Tania. Desde tu experiencia y análisis, digamos, ¿qué comentarios podrías hacer en este punto? Gracias, querida Ceci. Bueno, un gusto, Ramón. Qué bueno que tengamos como este mismo diálogo. Les quiero presentar también, aquí me acompañan mis estudiantes. Ellos son estudiantes qué de la bueno. carrera de Gerencia y Liderazgo. Bueno, son brillantes, absolutamente brillantes, porque hemos tenido unos debates permanentes. No puedo avanzar con mi programa precisamente por estar debatiendo con ellos, porque ayer hicimos todo, incluso vimos un documental y hicimos toda una charla al respecto. Bueno, como para poner en contexto y por la invitación que me ha hecho gratamente Ceci, yo tuve la oportunidad de estar en México aproximadamente 6 años ahí, porque tuve que hacer unos estudios tanto en Puebla como en la Universidad de Puebla, en la UAP, como también en la UNAM. Entonces conozco mucho a ese maravilloso país. Y cuando estaba ahí, pues evidentemente nosotros podíamos palpar, quienes éramos extranjeros, ciertas situaciones muy graves en temas, por ejemplo, del empleo, ¿sí? Ceci me había dicho, quiero que empieces haciendo una conexión sobre lo que se vivió. El tema de la desregularización a mí realmente me dejó un mal sabor, precisamente porque yo vivía en Puebla y en Puebla había todo este sector automotriz. Entonces, algo que yo viví directamente ahí, que les puedo comentar a mis alumnos, es que como estudiante alquilé una suite en un edificio y en esa suite vivía un montón de gente que iba de un sinnúmero de estados de México para conseguir trabajo temporal, ¿no? Algo que, por ejemplo, hoy se puede ver en Estados Unidos, que llega al máximo la de la desregularización laboral, con el caso, por ejemplo, de Amazon, en donde hay un montón de gente que se traslada nada más por meses, que no tiene casa, que tiene que vivir en su carro, para poder trabajar. Esto yo ya lo viví, es decir, donde yo compartía obviamente habitación y todo, era gente que venía de un sinnúmero de estados para prestar temporalmente sus servicios laborales. Entonces, hay que empezar obviamente diciendo que los tratados de libre comercio, que generalmente usan un discurso gubernamental y obviamente corporativo de que es súper bueno para todos, parten obviamente de la gran falacia del libre comercio. No existe como tal libre comercio. En el caso del Ecuador, si uno revisa la prensa, porque tal como dice Ceci, todos estos tratados se hacen en una reunión de un puñado de empresarios, camaroneros, cacaoteros, muy pocos, pero sobre todo camaroneros, atuneros y bananeros. Los demás quedan excluidos, al punto que obviamente los representantes de los gremios lácteos, que si bien el gobierno ha salido a decir que sobre eso no firmará nada, han reclamado el hecho de que ellos no han sido invitados y no han sido considerados dentro de estos acuerdos. Entonces hay una intención clara en estos tratados de beneficiar a un grupo de empresas de lado y lado. Y fíjense, no importa, el Ecuador está en pleno modelo neoliberal y del otro lado de México aparentemente progresista, pero no importa los daños, las externalidades que deje esto, el tratado sigue avanzando y ha habido una determinación de que esta semana básicamente tiene que salir firmado. Estos apuros de estas firmas, que para nada nos convienen, porque incluso si nosotros ya tenemos un tratado de libre comercio con la Unión Europea, que ya es una lucha de David y Goliat, absolutamente en desigualdad de condiciones, con México no es muy diferente, porque estamos hablando de un país como Ecuador que tiene 18 millones de habitantes, frente a un México que tiene más o menos 120 millones de habitantes. Desde el mismo desarrollo que tienen ellos, industrial y de demanda, obviamente las condiciones son distintas, ¿sí?
hay un sinnúmero, el gobierno ha dicho, pero ¿por qué se asustan si la balanza comercial con México es absolutamente positiva? Me parece que supera como en unos 100 millones el hecho de las exportaciones que hacemos frente a las importaciones. Hay dos situaciones ahí. El Ecuador lo que hace con México es exportar materias primas. Les hemos vendido obviamente mucho cacao, mucha base de aceite de palma, en fin. Pero por otro lado, nosotros estamos importando un sinnúmero de productos ya terminados. Entonces, tal como decía Ramón, desde ahí ya nuestras ventajas comparativas y competitivas pues no están a la par. Y esto viene en detrimento, obviamente, de los sectores pequeños productores, y no solo pequeños, sino incluso medianos productores locales, que van a verse muy difícil con un proceso que ha tenido México de transnacionalización de sus industrias y que obviamente ha ido ganando terreno en América Latina. Entonces, ahí tenemos obviamente una gran desventaja. ¿Qué es de lo que yo había revisado? Me parece una cosa fantástica, creo que tiene que ser un texto obligado, el informe que tú tienes, Ramón, pero es, evidentemente lo que se puede y lo que es importante que sepan los estudiantes es que es el digamos, el mega riesgo que tenemos cuando se crean estos marcos supranacionales que superan, tal como dice Ceci, las constituciones, ¿no es cierto? Frente a que nosotros tenemos una constitución muy avanzada, ¿no es cierto?, que reconoce incluso los derechos de la naturaleza, que ve al agua como patrimonio. Con este marco supranacional, lo que vamos a tener es constantes demandas. Yo les quería comentar un caso a mis estudiantes de una demanda que ayer conversábamos sobre el tema de las demandas y me permito comentarlo en este foro. Ustedes recordarán obviamente esta demanda que le hizo Phil Morris a Uruguay. Fíjense por qué es la demanda. La demanda es porque el Estado, el gobierno uruguayo, emprende una campaña de no fumar. Y entonces ellos dicen, con esta campaña de no fumar, entonces nosotros estamos perdiendo. Y le demandan, es una demanda millonaria al Estado por hacer una campaña para proteger la salud de la gente. Y en primera instancia, quien ganó es Phil Morris, lo que demuestra que estos organismos que intervienen en estos marcos supranacionales no están más que para defender a las grandes corporaciones, ¿no es cierto? Entonces, si bien el Ecuador ya acumula, como toda América Latina y algunos países del sur global, acumulan estas demandas con los tratados de libre comercio, tal como decía Ramón, estamos atados de manos. No nos queda más que desde el primer momento ponernos de rodillas y agradecer a una supuesta inversión extranjera que jamás se repercute en beneficios igualitarios para la población, sino más bien se traduce, como bien dice David Harvey, en un proceso de despojo, ponernos casi de rodillas y decir, vengan con las condiciones que a ustedes les den la gana. Y por lo tanto, esto que tú mencionas, cómo salir de la sumisión, algún día que vino también un mexicano que lo considero mi gran maestro, que es Juan Barrón Pastor, que tiene esta misma línea de la UNAM, él decía, es que el Tratado de Libre Comercio tiene que entenderse como la hecatombe. Eso fue para México, la hecatombe. Y es una hecatombe que ya va durando décadas y que no se detiene. Y me decía, y entiende este término hecatombe como lo que es desde su definición griega, esta devastación total de animales, esta destrucción total de animales, de personas, de todo, tal como tú lo has manifestado, ¿no es cierto? No es solo un desastre cuando viene un aluvión o cuando viene un terremoto. Estas cosas acaban alterando la vida de quienes no tenemos posiciones privilegiadas, que somos la gran mayoría de la población, alteran nuestra vida porque serán peores las condiciones laborales que tengamos en el futuro. Las demandas que se hacen a un Estado, es obvio que las tenemos que pagar nosotros con nuestros impuestos, ¿no es cierto? Y con el cierre de hospitales y con el cierre, obviamente, de escuelas y colegios. Y, por lo tanto, me parece que es un proceso que la población tiene que entenderlo precisamente para ser una fuerza de resistencia. Eso te quería comentar. Muchas gracias, Tania. A propósito, y en este punto, Ramón, una de las alertas importantes que hace, entre las muchas otras, el informe es
señalar que la normativa nacional entra en un proceso de constante reforma en función de esto que tú ya señalabas. Mantener que todas las regulaciones, digamos, que vinieron vía ajustes estructurales, sean las reglas que marquen la cancha. Entonces, estábamos hablando de los avances constitucionales en el Ecuador. Pero tú haces algunas reflexiones al respecto sobre esto de que hay unos mecanismos en los tratados de libre comercio que permiten un monitoreo constante de parte de las corporaciones sobre las legislaciones nacionales para garantizar que se den reformas adecuadas a esos intereses, precisamente de ese sector empresarial grande, ¿no? Que está siendo beneficiado por los tratados. Cuéntanos un poquito más de este ámbito de preocupación. Sí, es muy importante tal vez terminar esos 15 puntos que habíamos señalado que son Claro. importantes como efectos negativos y dentro de los cuales está justamente este que señalas. No es exactamente qué número es, pero creo que podemos empezar por ahí. Es decir, como parte de toda esta desregulación, de este desmantelamiento jurídico, en donde ya no pesan los marcos constitucionales que deberían de privar en cualquier estado o nación, sino unos términos de referencia que son supranacionales y que no necesariamente vienen de un derecho internacional, llamémosle establecido, porque parte de las cuestiones es que está hoy en cuestión, perdón, parte de los asuntos que están hoy en cuestión es que tampoco estamos contando con un derecho internacional firme que proteja a los diferentes estados de lo que son el actuar de todas estas corporaciones. Estamos hablando de corporaciones que finalmente están operando a partir de todos estos mecanismos que ya señalaba Tania, que son, y luego a veces se quiere decir, por ejemplo, en el tratado nuevo, dicen, no, ya vamos a quitar esos mecanismos, pero en realidad le están dando la vuelta a esos mecanismos. Estos mecanismos son básicamente, digámosle, cortes o tribunales que son privados, tribunales que no son elegidos de algún modo constitucional, que no tienen que ver con los aparatos jurídicos nacionales, sino que son parte de, por un lado pueden ser mecanismos de la OMC misma, pero también hay, ahora sí que todo tipo de tribunales privados en donde las empresas pueden llevar a juicio a partir de las cláusulas justamente de los tratados de libre comercio, creo que es el apartado 11 en México, en este tratado de libre comercio con América del Norte, no estoy seguro, pero el hecho es de que las corporaciones adquieren un estatus semejante, paritario, digamos, con los estados y pueden someter a juicio al Estado mexicano en este caso y le pueden ganar cantidades millonarias, ¿no? Un caso muy sonado que fue de los primeros en México fue el caso de un basurero en San Luis Potosí, un basurero tóxico que quiso instalar la empresa Metal Club. Ese es un caso muy emblemático. Yo antes pensaba que era el primero, pero no es el primero, pero no importa, es uno de los más emblemáticos, en donde la empresa, al ver que la población local resistía y que el mismo gobernador de San Luis Potosí le hacía caso a la población y que se elevaba esto a una cosa más nacional, la empresa demandó a México y le ganó cantidades millonarias de dólar por algo que es muy importante, por todas las ganancias que no pudo hacer, ¿no? Por todas las ganancias que no pudo hacer. Y ese es uno de los tantos puntos que están en juego que son negativos. Yo quisiera avanzar un poco en esta descripción de estos llamados 15 puntos, aunque son muchos más si los subdividimos. Pero una de las primeras cosas que empezó en México fue
el intento, el empuje por la privatización y acaparamiento de la tierra a partir de reformas, justamente de estas reformas que ustedes han señalado que se hacen de inmediato para corresponder con los formatos que piden estos tratados. Entonces, privatizar la tierra. En México eso es algo muy crucial porque privatizar la tierra en México, cuando que la mitad del territorio nacional está en manos de una propiedad social, es decir, es parte de ejidos y comunidades que la detentan, pues las comunidades pues desde tiempos inmemoriales y los ejidos pues por lo menos que fueron dotados desde la Revolución Mexicana, ¿no? Entonces, casi que ningún país en el mundo tiene la mitad de su territorio nacional en manos de una propiedad social. Entonces al Estado y a las corporaciones no les convino y empujaron por una privatización, no me quiero extender, pero empujaron por una privatización que ni siquiera se ha dado en los términos que el Estado o las corporaciones quisieron porque ha habido una gran resistencia, ¿no? Entre las cosas que también ocurrieron a partir de eso es que se separó la idea del territorio que es la tierra con el agua, es decir, los montes y las aguas que antes eran la configuración de un territorio, acabaron separándose y empezar a verse la tierra y el agua como mercancía en vez de ser ámbitos de comunidad, ¿no? Empezó a haber inversiones directas de las empresas y esas inversiones directas de las empresas pues propiciaron la instalación de empresas extranjeras en México y que de algún modo empujan también devastaciones ambientales, despojos sin fin en diferentes regiones y por supuesto, y eso es algo que es importante desde el principio señalar, esto no como efecto negativo, sino algo que inmediatamente ocurrió es que empezó a haber resistencias y empezó a cambiarse la idea de la resistencia, ya no nada más para pedir un pedazo de tierra o la lucha agraria, así como se veía antes, sino que empezó a haber un enfoque en donde de lo que se trata es de defender tu territorio, tu lugar, tu entorno de subsistencia, de todos esos ataques, invasiones, de todas esas empresas instaladas en México en diferentes ámbitos, ¿no? Por supuesto, ahí es donde empezó realmente a notarse esto del crimen organizado, porque como dice uno de los sabios lloremes del desierto ahí en Sonora, y a lo mejor no en todos los casos, no quiero ser así absolutista, pero él decía una frase que a mí me parece muy sintomática, que el gobierno o algunos gobiernos, vamos a matizar la frase, son la fase superior del crimen organizado. Entonces, estamos hablando de cómo el crimen organizado se ha colado a todos lados, a todos los ámbitos, y ya no es que los estados tengan relación con el crimen organizado, sino que finalmente acaban teniendo un trasiego muy fuerte, ¿no? También se dispara la migración de una manera brutal por todos estos efectos de despojo y devastación y de deshabilitación. Eso es muy importante señalar, porque la deshabilitación es que no puedes resolver lo que más te importa, te impiden resolver lo que más te importa, entre ellas la soberanía alimentaria, tu producción de alimentos, y la gente se ve, pues ahora sí que exiliada, disparada de sus entornos de sustento, de subsistencia, de vida profunda. Y por supuesto esto les genera pues una fragilidad, caen en las redes de esa fragilidad, de esa precarización, de esa desarticulación incluso de la producción industrial en donde pues la misma industria de las maquiladoras está atomizando el proceso de producción y entonces la gente ni siquiera sabe qué está produciendo. Es decir, aún como trabajador, como obrero digamos, de una fábrica o de una agroindustria, estamos hablando de que no sabes qué estás produciendo, ¿no? Entonces eso es algo muy tremendo. Ahí empieza también toda esta idea de las cadenas de suministro, porque empieza a haber una tercerización, pero también una dislocación de los procesos productivos. Todo eso propiciado como por un tramado que, como bien decía Tania, es supranacional.
También la industria alimentaria empieza a instalarse y empieza a crecer el gigante agroindustrial que es como un sistema agroalimentario industrial mundial que por supuesto propicia ya no tanto la producción de alimentos frescos, sino más bien la promoción de comestibles procesados que de inmediato implican el aumento de cánceres y diabetes, obesidad y otras muchas enfermedades, justamente porque imponen una disponibilidad de alimentos e imponen también dietas pues, que eran diferentes a lo que son los alimentos frescos, ¿no? Hay obviamente un aumento de los monocultivos, hay importaciones desleales por ejemplo, de maíz en México, cuando que en México hay la producción suficiente como para poder hacerle frente, pero lo que quieren es una producción que sea de maíz industrial justamente para todas esas empresas de alimentos procesados. Entonces, la agroindustria se dedica a promover alimentos procesados en vez de alimentos frescos. Y eso es muy importante para ver cómo hay también así como hay un desmantelamiento jurídico del que hablábamos hace rato, también hay un desmantelamiento de todos los hábitos y costumbres de alimentación de un pueblo que caen en las garras de no tener la posibilidad a veces de comer lo que podría comer. O sea, si un obrero en la Ciudad de México necesita calorías para trabajar lo que tiene que trabajar y no puede conseguir una fruta o no puede conseguir un alimento que le dé esas calorías, pues va a consumir refrescos embotellados de cualquier marca, no importa lo que sea, ¿no? Y no va a poder hacer otra cosa. Y obviamente comida chatarra. Todo esto además, con la idea de que hay, no sé si en Ecuador ahora, pero en México por lo menos y en el mundo, pues todas estas cadenas de tiendas de conveniencia que son muy tremendas porque se cuelan a los barrios y ahí están desplazando al comercio que estaba organizado, un comercio, digamos, local, y entonces, por supuesto, esto también desplaza la posibilidad de tener a la mano alimentos, ¿no? Por otro lado, políticas públicas que interfieren con los criterios propios de la producción agrícola. Estamos hablando de los híbridos, de todo lo que es la promoción de la revolución verde, pero en sus últimas consecuencias, porque justamente se quiere que haya una agroindustria a ultranza y esto se ha convertido últimamente no solo en las grandes extensiones de siembras como la soya o el maíz u otros tantos, no sé, la misma palma africana, todo esto, sino que además vienen los invernaderos, ¿no? Y estos invernaderos están promoviendo una cultura diferente, una cultura de digitalización, de ciudad en el campo, que además trae aparejada pues ahora sí que la promoción de formas de trabajo que son semiesclavas, con grandes toxicidades y condiciones laborales así muy tremendas, a veces sí en condiciones de semiesclavitud, y eso es también gravísimo en lo que es las regiones del país, ¿no? Por supuesto está la propiedad industrial y los derechos de propiedad intelectual y la privatización de las semillas, la promoción de convenios como el de UPOV, de la Unión de Protección de Obtenciones Vegetales, que finalmente lo que está promoviendo y lo que está queriendo imponer en el planeta es que no haya de algún modo semillas que no pasen por sus criterios y que no sean lo que ellos decidan quiénes pueden sembrar y cómo pueden guardar, compartir y reproducir sus semillas. O sea, que la gente no pueda guardar, compartir y reproducir sus semillas. No les conviene que la gente reproduzca sus semillas porque lo que quieren es que no haya una agricultura independiente. Eso es muy importante y todo esto viene aparejado con los tratados de libre comercio. Este mecanismo de resolución de conflictos entre empresas y Estado es uno de los puntos, es justamente el 11. Y obviamente
algo que está en juego también es la reconsideración de las estructuras jurídicas de la nación, y todo el tiempo hay reformas sin fin, como ustedes decían al principio muy claramente, y esas reformas sin fin van desfigurando el aparato jurídico nacional. La Constitución mexicana está totalmente desfigurada ya, con todos los... Ahora sí que México es uno de los países con más tratados de libre comercio firmados, que por supuesto vieron que no que es mejor tener acuerdos bilaterales que tener acuerdos multilaterales en donde una de las partes se puede estar bajando, y acaba siendo algo muy brutal en donde los gobiernos van sometiendo a los chiquitos a sus propios reglas, ¿no? También hay un desmantelamiento de todo lo que son derechos colectivos y de todo lo que son ámbitos de comunidad. Eso es algo muy brutal, y creo que es una de las cosas que más quieren, porque de verdad no hay ámbito de comunidad que no quieran tocar, ¿no? Y entonces esto a nivel internacional acaba siendo una sumisión a la lógica de los intereses económicos mundiales de las empresas, y entonces el derecho internacional y los derechos nacionales están sufriendo la peor sumisión en su historia, ¿no? Y esto ha sido como, ahora sí que producto de todos estos 27, 28 años de Tratado de Libre Comercio, y están renovados por esta nueva versión del Tratado de Libre Comercio, que es el TEMEC, que le dicen, y también este nuevo tratado con la Unión Europea, y toda esta alianza pacífica y el tratado transpacífico que se está cocinando también. O sea, todos estos nuevos tratados lo único que buscan es profundizar como si las matrices de una sumisión por parte de los estados y obviamente por parte de las poblaciones. Y por supuesto, algo que tenemos que plantear muy fuertemente es que la gente no necesariamente tiene cómo luchar contra el Tratado de Libre Comercio así en abstracto. O sea, ha estado ocurriendo durante todos estos años la lucha denodada de parte de las comunidades, de parte de las organizaciones campesinas, indígenas, obreras, barriales, de consumidores, de género, e incluso, pues, y por supuesto, porque todo esto crea una gran violencia, es también de derechos humanos. Están luchando todo el tiempo contra los efectos, contra estos efectos de los que hemos estado hablando y otros muchos más que podríamos ya, puestos al detalle, nombrar. Y entonces estos efectos son tan brutales que la gente no tiene cómo luchar en abstracto contra el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, por decir algo. No, pues si están enfrentando a Iberdrola, a Bonafont, a cualquier cantidad de empresas que se están instalando en las regiones y que crean una devastación sin fin. Hace unos, no sé, un año más o menos, se armó una caravana en México para recorrer esto que le llamaron zonas de sacrificio, y hay en México por lo menos 10 zonas de sacrificio donde la devastación y la intoxicación y la polución y por otro lado el despojo brutal de todos los medios de subsistencia y los modos de vida antiguos, tradicionales o modernos que la gente pudiera decidir por sí misma, ya no existen. Y entonces por eso se le llama zonas de sacrificio. Una de ellas, y que quieren negar por todos lados y que todo el tiempo están intentando que no se nombre siquiera, es eso que le llaman ahora el Tren Maya, y que en realidad no es un tren. O sea, el tren es meramente la línea de ferrocarril que va a recorrer toda una como megazona económica especial en donde hay la cantidad impresionante de megaproyectos y de megaempresas y de corredores de maquila, invernaderos, granjas industriales, que, lo que son campos de
torres eólicas y de lo que son las celdas fotovoltaicas, todo eso junto, más la promoción incluso de circuitos de giros negros y de cosas de diversión y de turismo y todo, crean un ámbito muy brutal de despojo, de devastación. Le hemos llamado acaparamiento multimodal de los territorios para justamente reconvertir el espacio y reconfigurar ahora sí que el entorno general y acabar haciendo pues sí, una reconfiguración del espacio y una reconfiguración de lo que es la vida misma de la gente, que significa eso que tú empezabas diciendo desde el principio, un ámbito de devastación sin fin, toda la península de Yucatán y el corredor transísmico también, que ya en alguno de los tantos documentos que desde Acción Ecológica se han planteado, nos pidieron también que señaláramos, describiéramos esta zona de sacrificio que es la península de Yucatán y lo hicimos con un texto desde Grain y que finalmente apunta a todas estas devastaciones que se promueven sin fin con estos tratados, ¿no? Eso por ese lado, sin entrar, digamos, todavía a lo que es otras formas concretas de lo que es la resistencia, pero yo sí quiero terminar ahorita señalando dos muy puntuales. O sea, el día que comienza el Tratado de Libre Comercio, que se pone en vigor el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, hay un levantamiento indígena en el sur de México, que es el levantamiento zapatista, porque entendían a plenitud esta hecatombe de la que habla tu amigo Tania, y que tiene toda la razón. Era tal hecatombe que la gente de inmediato se levantó en armas. Hoy en día ellos siguen manteniendo la mitad del territorio del estado de Chiapas en su ámbito, digamos, de control gubernamental, y hay un sistema de gobierno paralelo al de México en esa zona, y finalmente todo lo que es esa, como llamarle la comuna zapatista de Chiapas, pues tiene efectos muy interesantes en lo que es la vida de la gente, en una soberanía alimentaria, una incluso promoción de un gobierno de otra manera, salud, educación, en fin, podría yo seguir durante horas hablando de lo que es el proyecto que hay ahí en ese territorio, y justamente porque se quisieron bajar de eso. Años después, y esto es otra de las maneras que se ha buscado en México, el Tribunal Permanente de los Pueblos fue una manera en donde justamente el tribunal ha sido muy consciente de esta sumisión corporativa que se ha instalado en el mundo a partir de, ahora sí que, de todos estos tratados de libre comercio y estas reformas estructurales, y de cómo el derecho internacional está siendo lacerado, ¿no? Entonces, claro, lo que el tribunal llegó a constatar es que a partir de talleres y de audiencias y preaudiencias y todo, y de una sistematización puntual de la gente desde sus regiones, pues constatar todo esto, ¿no? De hecho, este informe, así como está presentado, sí es importante señalar que si bien es Grain el que lo hace, recoge desde abajo, ahora sí que el sentir de la gente que sistematizó para el tribunal, y entonces estos hallazgos son los que configuran el diagnóstico que estamos presentando. No es un diagnóstico de escritorio, es un diagnóstico que viene rejuntando las voces de mucha gente que sistematizó sus agravios y las condiciones en las que vive justamente por todos estos tratados, y después la voz de personas de muchos lados que vinieron a México en calidad de jurados para poder empujar pues un diagnóstico certero y una impugnación de todos estos procesos, ¿no? Muchas gracias, Ramón, por esta mirada completa sobre lo que significa el escenario de la devastación.
o de la hecatombe, ¿no? Vamos a incorporar también ese concepto cuando nos refiramos a lo que significa la imposición de los tratados de libre comercio. Tania, yo quisiera pedirte una reflexión sobre, a partir de las constataciones que tuviste la oportunidad de acercar, digamos, con el estudio sobre los impactos en la pequeña producción lechera en algunas zonas, sobre todo en la sierra ecuatoriana, digamos, evidentemente estamos empezando a sentir los estragos del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Pero como habíamos dicho al principio, hay una agenda sumamente violenta, agresiva, de imponer en paquete, hablábamos de 10 tratados de libre comercio anunciados por el gobierno, ¿no? Un poco, ¿qué previsiones tú miras a partir de lo que se miró, del drama que ya están viviendo muchísimas familias campesinas productoras de leche? Un poco, ¿qué lectura podrías hacer de este escenario que se viene? ¿Qué implicaciones tiene? Ceci y Ramón, queridos estudiantes. Bueno, primero, cuando hicimos, me quedé un poco con estas impresiones que compartía Ramón. Efectivamente, yo creo que estos estudios no pueden hacerse obviamente desde una mirada elitista académica, sino recogiendo los testimonios. Y en las ocasiones que he tenido la suerte de compartir esto con mis compañeros, con Ceci, con mis estudiantes, pues ese fue nuestro trabajo, ¿no? Es un trabajo que concluyó en el 2019, es decir, fue previo a la pandemia, pero que ya se veía obviamente en un proceso de decaída. Yo trabajé específicamente el tema de cuáles eran los efectos con los pequeños productores lecheros y por supuesto que una cosa es obviamente desde la academia sacar los cálculos y otra cosa es tener el testimonio de la gente. Y en estos testimonios y en esta observación directa es cuando tú de alguna manera comprendes todos estos 15 puntos de los que hablaba Ramón en su informe. Primero, una cosa que yo comentaba cuando visitábamos estos lugares con mis estudiantes es, en Ecuador, todavía en el 2019 tenemos, y creo que hasta ahora, en pequeña proporción ya, menos, tenemos la suerte de que gran parte de la leche vengan de vacas que están pastando, ¿sí? Que están libres y de que vienen. Esa leche en Europa pagan un montón de dinero, ¿sí? Porque incluso si uno quiere tener un consumo que vaya obviamente acorde con el respeto a los animales, pues aquí eso es lo que han hecho siempre nuestros pequeños productores. Yo le comentaba alguna vez a Ceci que uno de los testimonios que a mí más me llamaba la atención es que aquí nuestros pequeños campesinos le tenían nombre a sus vacas, ¿no es cierto? Entonces les decían, Carmita, yo me acuerdo de un testimonio que siempre me acordaré como impactante cuando un señor de la Tacunga decía, estoy tan apenado de que mis hijos no puedan continuar con esto. Y yo le digo siempre a la Carmita, que era su vaca, y él decía, yo le digo, Carmita, por Dios, es para que tú mismo vivas y para que nosotros podamos vivir. Y las trataban con un amor impresionante. Es eso lo que estamos perdiendo, el momento en que nosotros damos cabida a la gran corporación que le tiene incluso en unas condiciones innombrables de sufrimiento a los animales, porque la corporación no las ve como aquellos. Yo sentí que un pequeño campesino ve a su vaquita y a sus chanchos como parte de su familia. Sin embargo, para la corporación son objetos en donde el sufrimiento, incluso animal, no tiene el más mínimo sentido ni el más mínimo objeto. Entonces, hay una violación, como tú bien comentabas, de todo derecho humano, de todos los derechos de la naturaleza y de los animales, en detrimento de los derechos corporativos. O sea, aquí los que tienen que ganar y punto son las corporaciones a costa de que toda la naturaleza, humanos, animales, en fin, la mayor parte estemos padeciendo. Entonces, efectivamente, también lo que se veía en esto, y que corroboro con los puntos de tu informe, eran estos procesos súper graves de expulsión, ¿no es cierto? Como dice Saskia Sassen, de estas expulsiones que se hacían en el campo. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, aquí en una zona como Cayambe, que es una zona altamente productora de lácteos? Una cosa que nos llamó ahí mucho la atención era que la gente que superaba los 50, 51 años de edad era la que todavía decidía conservar
la práctica, obviamente, de la ganadería campesina, ¿no es cierto?, a pequeña escala, por esta razón de decir, bueno, mi familia toda la vida ha estado en eso. Y te dicen, ¿no? Ellos durante mucho tiempo nos dieron de comer. Yo hice una visita post pandemia, digamos que fue como finales, no y post pandemia, fue finales del 2020, y la gente retornó a los campos y mucha de esa gente que conocimos en las entrevistas nos decía, y miren cómo la pandemia nos demostró que es el campo el que nos da de comer, porque tenían que regresar allá. Pero ¿qué es lo que pasa? Que vimos que eran gente mayor y que sus hijos ya no tenían la capacidad de continuar ahí por lo poco rentable que era, ¿no es cierto? Porque a medida que se firman estos tratados de libre comercio, como fue en el caso de la Unión Europea, el momento que tú pones leche en polvo en el mercado, que tiene un costo 300% más bajo de lo que es una producción pequeña, ¿no es cierto?, de calidad, entonces ya no puedes competir. Y ellos me decían, mis hijos están trabajando en las florícolas y entonces estás convirtiendo al campesino que es autoproductor, autoconsumidor y el campesino que da de comer a las demás personas en un proletario explotado de las grandes corporaciones. Porque aquí gran parte de estos tratados de libre comercio han entrado las florícolas. Del Ecuador está siempre entre el tercer lugar de producción de flores en el mundo, pero las condiciones del trabajo que ellos ofrecen no son las condiciones, obviamente, del trabajo de campo. A mí me decía una madre de familia que tenía, obviamente, me parece que tenía 14 vacas y ella me decía, yo les digo que si bien aquí yo me levanto a las 4 de la mañana para darles de comer, para darles el agua, para que las vaquitas estén bien, que ellos también se despiertan a la misma hora, pero que están debajo de un plástico lleno de pesticida que no se compara a la actividad que estoy haciendo yo. Pero sin embargo, mis hijos dicen igual, no te da mamá y así que tengo que ir a trabajar. ¿Y qué tienes como resultado? Gente que se convirtió en un proletario súper explotado, porque en la mayor parte de las florícolas no los tienen con ninguna seguridad social, ni mucho menos, y los tienes bajo las peores condiciones de contaminación de pesticidas que uno se puede imaginar. Otra cosa que me parece importante de lo que tú mencionas es que no es que simplemente, porque claro, una cuestión que conversábamos ayer con mis estudiantes es, bueno, incluso tenemos la ventaja de tener aparentemente precios bajos en un sinnúmero de productos que vienen, pero hay que tener en cuenta que esa situación es súper temporal, que obviamente lo que hacen los tratados de libre comercio es legitimizar el dumping, ¿no es cierto? Una práctica que supone que obviamente los organismos internacionales y nacionales lo penalizan. ¿Qué es lo que hacen? Vienes con productos extremadamente bajos, de precio más bajo, porque no tienes capacidad de competir, quiebras la producción local y entonces luego impones el precio que tú quieras. Que es un poco, o sea, yo les pregunto a todos los que estamos aquí, ¿ha bajado el precio de la leche con la venida de los millones de las toneladas, millones de litros, ¿no es cierto? Las 500 toneladas de leche que se traen. Les pregunto, ¿ha bajado el precio de la leche? Al contrario, está más caro. Es decir, no existe un derrame hacia el consumidor, incluso en precios más bajos. Y lo que han hecho es, al principio, pagarle lo menos posible al pequeño productor lechero, para que se desaparezca, para que se convierta en un campesino que tiene que ir a rogar por empleo con una banderita en aquellas florícolas o brocoleras que existen, y ellos quedarse con todo el mercado al precio que les da la gana. Hoy la leche es mucho más cara, mucho más cara. Si sacamos una estadística, tenemos que desde antes del Tratado de Libre Comercio acá, estamos pagando 30% más por la leche, así que no hemos visto ningún beneficio de precios, ¿no es cierto? Se ha legitimado de alguna manera, que es lo que hacen los tratados comercios, el dumping. Y otra cosa también que me parece importante es, ¿qué pasa con el tema, obviamente, entonces, de las tierras o de las propiedades? En un sector que aquí se llama la mayoría ha sufrido presiones de las mismas corporaciones de que vendan sus tierras. Y a veces cuando existen espacios de resistencia, como tú bien mencionabas, y obviamente el caso de los zapatistas es un caso de resistencia emblemático que uno se saca el sombrero, el Ecuador también lo han tenido. Y nosotros estamos ahorita con una resistencia muy fuerte, por ejemplo, en la explotación que se quiere hacer minera en el Chocó andino, en Imbabura, en fin. Pero aquí también sucede que para hacer ciertas producciones, porque obviamente lo que conseguimos con estos tratados Se es congeló la imagen. se me detuvo, creo, no sé. Ahí Sí, ahora estás bien, ahora estás bien. Sí. Gracias, mi Ceci. Es básicamente tratar de tener todos estos espacios para la colocación, obviamente, de agroindustria. Entonces, estamos pasando, obviamente, de una producción campesina sana,
amigable con la naturaleza a una agroexplotación masiva, ¿no es cierto?, que despoja y que de alguna manera expulsa a esa gente de los campos. Y también en nuestro caso no es tan diferente que el de México, quizás en menos, pero no, estamos en una segunda ola migratoria muy fuerte, es decir, la gente ha tomado la decisión que tiene que irse de este país porque no le ofrece oportunidades. Y donde más está pensando eso es precisamente en el campo, porque no ven una forma de salir de las duras condiciones de pobreza a las que obviamente estas políticas les han destinado, ¿no es cierto? Entonces hay una primacía del derecho corporativo sobre los derechos humanos. Y obviamente hay un cambio radical, como tú bien decías, que también aquí lo podemos ver en cuanto al tema de los consumos. Eh, las, hay un libro que me parece, bueno, me parece que es Felicity Clarence, no me acuerdo muy bien, que se llama ¿Quién decide lo que comemos? Y que habla obviamente sobre las 35 grandes corporaciones alimenticias que dominan obviamente los estilos de consumo apalancadas en estos tratados de libre comercio. En esta cuestión, lo que se puede ver básicamente, y que es una cosa que pasa en el Ecuador, es cómo eran los lácteos que consumíamos nosotros, a qué es lo que estamos consumiendo. Si ustedes se fijan, hemos pasado de tener incluso el vendedor que pasaba por la casa gritando leche fresca, porque antes teníamos eso, unos camiones que pasaban por todas nuestras casas diciendo la leche, y en donde en una olla, sin generar desperdicios de empaques, de Tetrapak, de plásticos, de lo que sea, de fundas, tú salías a comprar la leche en tu olla. Es decir, lo que ahora, los europeos considerarían un súper avance, ¿no es cierto?, en ecologismo, pues es lo que vivíamos antes. Y resulta que ahora nosotros tenemos que comprar en Tetra Pak leche reconstituida, que no es más que una leche en polvo mezclada con agua que nos venden a precios 3 veces más caro de lo que obviamente se vendía antes. Entonces, dejaste de comer o de tomar un producto de alta calidad, ¿no es cierto?, con todo su valor nutritivo, y pasaste a consumir un producto industrializado que para poder resistir, poder hacerse polvo, en fin, pasa por altas temperaturas y que está absolutamente demostrado que su calidad, obviamente, nutricional es muy baja, como es el caso de los huevos, ¿no es cierto? Los huevos serán muy buenos y se recomiendan comerlos mucho siempre y cuando vengan de una granja con una alimentación sana, sin químicos. Pero cuando compramos a una gran fábrica, estamos obviamente consumiendo no sé, estamos tomándonos un shock de químicos que no nos aportan en nada. Entonces, no solo es que cambiamos aparte nuestros hábitos de consumo, sino que incluso acabamos dañando la salud. Por eso es que las farmacéuticas siempre entran en estos tratados de libre comercio, y en México entiendo que las farmacéuticas para este tratado de libre comercio que se va a firmar con Ecuador están muy interesadas que se firme porque es uno de los grandes productores de medicamentos, y obviamente una población enferma es una población ultra rentable para las farmacéuticas. Así que estamos en un riesgo muy grande, obviamente, de que en el Ecuador, que ya ha habido un proceso permanente de cambio de consumo, cuando yo vivía en México sí me sorprendía mucho el tema de hasta dónde lo que dicen, no sé, las botanas, que son, se convirtieron, eran como una parte demasiado común en el día a día de la gente, ¿no? Todo lo que tenía que ver con Marinela, con Bimbo, es decir, una superpresencia de productos industrializados que ha llevado a México, y entiendo que tú debes conocer muy bien, Ramón, en estos estudios que alguna vez revisábamos con el profesor Arroyo Picard, habíamos visto que precisamente desde el año 1994 que México firma su tratado, también los índices de obesidad en el país suben. Y el Ecuador no estará lejos, obviamente, de empezar unos procesos así a medida que se cambien. Vamos a firmar un tratado de libre comercio con China, también se anuncia. Entonces ya quiero ver, obviamente, cómo se alterarán nuestros hábitos de consumo con una ola de productos procesados que serán los que se vendan en todas partes. Entonces, me parece importante lo que tú has comentado respecto en tu informe, porque va muy de la mano con consecuencias que muchos dicen, no, todavía no se siente, eso se verá después, que ya la están viviendo. O sea, las bases ya la viven, la vivieron desde el primer momento, desde el momento en que se introdujo 500 toneladas de leche en polvo, los pequeños productores lácteos ya sabían, como tú bien dijiste en el movimiento zapatista,
ya sabían que ellos serían los que iban a pagar, pues porque apenas vino eso, a ellos les empezaron a pagar la mitad del precio oficial de la leche. Entonces, los que pagan son ellos directamente, es la primera línea. Y después venimos todos, porque obviamente los que estamos en las ciudades, con un discurso aquí que se suele vender como, bueno, estás en la ciudad, vas a ser el gran ganador. No es cierto, porque todos vamos a pagar obviamente las consecuencias de una mala alimentación, de consumir productos industrializados y obviamente de no tener la capacidad, como tú dices, de poder incluso buscar alternativas que sean propias, porque nos desmantelan, completamente desmantelados de derechos que podamos ejercer. Muchas gracias, Tania, por poner la mirada en una realidad muy complicada en el Ecuador, vulneraciones profundas y también estructurales de derechos relacionados con el sostenimiento de la vida, ¿no? Quería comentar que tanto el informe de Ramón, de Grain y Grain con Ramón, está ya en el chat, está ahorita en un PDF y en breve será subido a la página web del Instituto de Estudios Ecologistas del Tercer Mundo. Y tenemos también ahí, gracias a Ramón, la sentencia del Tratado Permanente de los Pueblos, capítulo México, que da cuenta de una serie de elementos que han sido ya topados, ¿no? Quisiera pedirles, Ramón y Tania, que nos demos tal vez unos 1 o 2 minutitos cada uno para hacer reflexiones en relación a cuáles son como las vías de salida que ustedes miran en estos escenarios tan terribles, ¿no? Tan amenazadores para la vida. Estamos un poco con el tiempo encima, entonces quisiera pedirles eso. En el chat hay un silencio que también muestra que hay acuerdo, que hay sensibilidad frente a las cosas que se han dicho, pero creo que todas las personas que nos acompañan han podido seguir el hilo de estas reflexiones y comentarios y seguramente van a ir cargados de coraje sobre lo que significan estas agendas violentas que vienen con los tratados de libre comercio. Entonces quisiera pedirles que hagamos esta rondita de reflexiones finales, si les parece. Es un debate que nunca se acaba, pero ahora tenemos un poco que ir cerrando. Gracias. Tania, ¿tú vas? ¿Quieres o quieres que yo empiece? Como tú me digas. Como tú digas, Ramón, también creo que hay unos, no sé, si podrían participar 2 estudiantes, es si brevemente. Ah, sí, claro, Por sí. mí encantado, claro, por supuesto. Muy bien. Por favor, sí. Se acercan, no sé si les vamos a escuchar bien. A ver. Comenta. Clau, ¿tú vas a empezar? Va a empezar, Clau, ya se va a acercar para que tenga... Muy bien. Buenas tardes. Bueno, somos estudiantes de Gerencia y Liderazgo de la profesora Tania, que presente, y de otras facultades como Administración y Economía de la Universidad Salesiana. Ante lo que hemos escuchado y que hemos un poco palpado también de cerca en nuestros países latinoamericanos con la firma de tratados con otros países como, bueno, la Unión Europea y Estados Unidos en el caso de Colombia, que ya lo tienen un tiempo, la preocupación obviamente es muy grande y crece cada vez más, pero precisamente al final lo que se planteaba, ¿no? O sea, ¿cuáles serían las alternativas ante esto? Porque los tratados de libre comercio históricamente se vienen firmando hace muchísimos años. Leía que uno de los primeros se firma entre Gran Bretaña y Francia hace muchísimos años para generar lazos comerciales, estrechar estos lazos entre los países, garantizar la venta de los productos, pero obviamente en ese afán de garantizar la venta de la producción de los países, las consecuencias precisamente para la población, sobre todo para los más desfavorecidos, o sea, son grandísimas. ¿Qué otras alternativas se podría plantear ante el daño y las consecuencias que llevan estos tratados? ¿Cuál sería entonces las alternativas que podríamos tener ante esto, ¿no? No sería hablar de cómo detener un tratado porque vemos que no nos hacen caso, o sea, como decía, o sea, la parte legal o esos espacios donde se pueda reclamar
nos los anulan, porque hoy mismo leíamos que aquí con respecto al Tratado de Ecuador y México dicen la orden de los dos presidentes, tanto de AMLO como de Lazo, es se debe llegar a un acuerdo técnico. Entonces, ¿qué representa esa palabra, ese acuerdo técnico? O sea, no analicemos a profundidad las ventajas o las desventajas, sino que se debe cerrar ese acuerdo independiente de todas las consecuencias que eso traiga. Entonces, ¿qué hacer ante eso? Como pueblos, como estudiantes, como ciudadanos de un país, ¿qué más podemos hacer entonces? ¿Y cuáles son las alternativas para los países si no se firman esos tratados también? Porque hay otros países que lo siguen firmando y que se protegen comercialmente. Entonces, sabemos que tampoco nos podemos abstraer tanto de las negociaciones comerciales como pueblos latinoamericanos, no podemos tampoco salir de eso. ¿Cuál sería? ¿No? Gracias, querida Claudia. Bueno, lo que veo, no sé si luego alguien más, pero lo que veo es que, bueno, sí, generalmente es un discurso que a mí también me ha pasado, me dirijo también a mis estudiantes, que genera desesperanza, ¿no? Porque dices, ¿y ahora? O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer? Porque esto se viene. Y entender un poco que, por ejemplo, en el caso ecuatoriano, como creo que en todos los países, como en México, Ramón, responde también a toda esta geopolítica que se ha hecho muy fuerte todavía y que creo que se va a venir con toda la mayor fuerza posible después de lo que está pasando con Ucrania. Entonces hay un gran apuro, una gran competencia económica de China por un lado, ¿no es cierto? Estados Unidos con sus aliados, la Unión Europea, y lo que yo veo es que hay una prisa por tratar de tener estos acuerdos con países como los nuestros, que somos los que les abastecemos de las materias primas y de los recursos que ellos necesitan para hacer sus producciones industriales. Entonces, estos mismos países son los que en determinado momento nos prestan el dinero, son los que pueden ejercer bloqueos comerciales, en fin. Entonces, visto desde un nivel macro, pues uno no se llena más que desesperanza, como escuché el mensaje de Claudia, dice ya ahora, entonces, después de todo lo que nos han dicho, Dios mío, ¿solo me siento a llorar o qué? Entonces, me parece que, y voy a decir aquí, me adelanto un poco, sí creo que podemos hacer primero informarnos, y creo que ese es un paso fundamental. Si no nos informamos y desconocemos, porque si nos quedamos solo con las noticias del comercio, del universo, de Coavisa, pues no sirve de nada, porque estos medios ya sabemos que están pagados por los gobiernos y las corporaciones, así que esa información no nos sirve. Por eso mismo estamos en la academia, y creo que ustedes ya tienen el privilegio de tener información como esta, que ya les abre los ojos. Cuando uno está informado, tiene también la capacidad de hacer resistencia, incluso desde pequeñas acciones que yo digo, bueno, no conseguirán mucho, pero por ejemplo, repensar nuestros consumos. ¿A quién está destinado nuestro dinero cuando generamos ciertos consumos? Precisamente a favorecer esas corporaciones, porque, bueno, les cuento en las carreras de negocios, no sé de qué área, Ramón, no hemos tenido, no tuvimos una presentación quizás académica, que no es necesaria tampoco, pero en mi caso yo trabajo mucho en las carreras de negocios. Y en las carreras de negocios siempre se les dice, chicos, tienen que emprender, es que todo es de emprendimiento y negocios y ustedes, de aquí se van y se comen el mundo emprendiendo. Y yo siempre les digo, bueno, entonces para emprender también hay que tener clientes, ¿no es cierto? Y cuando tú ves que abres el negocio pequeño y la gente prefiere ir a la gran corporación, entonces ¿de qué emprendimiento estamos hablando? O de cómo les vamos a favorecer a los emprendedores. Entonces, yo creo que hay que retomar, no nacionalismos de enfermos de ninguna manera, pero sí conciencia de hacia dónde estamos dejando, obviamente, nuestro dinero cuando hacemos consumo y quiénes salen perdiendo cuando hacemos esos consumos, como quiénes salen ganando, ¿no? Desde mi punto de vista, como ustedes ya me conocen, incluso yo siempre pienso en los animales, es decir, o sea, el hecho de ser responsable incluso con la naturaleza pasa por temas ambientales. Y desde ahí yo creo que sí organizarnos, o sea, el proceso, los zapatistas que algún rato tendríamos que ver y discutir ese tema, son un gran modelo, como aquí también nuestros pueblos indígenas, que en un montón de espacios han hecho una resistencia que uno saca el sombrero para evitar, obviamente, que en sus zonas, en sus territorios sean expulsados y para defender lo que han construido durante muchísimo tiempo. Ramón, te doy la palabra. Pues muchísimas gracias por las preguntas y eso. Yo creo que estamos en un momento muy crucial de la historia de la humanidad. Seguramente ha habido muchos otros así,
pero el que nos ha tocado vivir es muy tremendo porque el formato general del mundo está develado, ¿no? Que tal vez por primera vez, ¿no? Y ese formato general nos asoma como la sensación de que hay un sistema que quiere devorarse todo y hay una serie de pueblos y comunidades en el mundo, tanto a nivel del campo como en la ciudad, que están expectantes viendo cómo nos devoran el mundo, ¿no? Y nos cambian las reglas de todo y de algún modo nos someten a agravios así muy tremendos, ¿no? Entonces la pregunta inicial que uno podría hacer para empezar a responder eso que planteaban ustedes es, ¿podemos reformar un aparato de tortura? O sea, yo creo que no. O sea, no podemos decir que si de alguna manera te quieren someter a una tortura infinita, pues entonces cambiarla por varias otras torturas más chiquitas o sea, ¿de qué se trata cuando se habla así, no? Entonces no podemos intentar reformar los tratados de libre comercio, tenemos que desecharlos, tenemos que impugnarlos, tenemos que cuestionarlos y entonces ver qué sigue, es decir, no, uno de los puntos iniciales es empecemos por reconstituirnos, empecemos por reconstruirnos. Esta deshabilitación tan brutal que nos impide todo lo que más nos importa, nos tiene que llevar a ver cómo podemos empezar a ser sujetos, sujetas de nuestra propia historia, ¿no? Y eso implica organizarnos, eso implica abrir espacios de diálogo y de reflexión como este que estamos aquí, en todos los niveles, o sea, en todos los niveles. No estar solos ni solas, tenemos que empezar a tener la idea de que solos y solas, así como personas solitas, nos van ahora sí que a romper totalmente nuestra vida, ¿no? Tenemos que empezar a ver con quiénes contamos, quiénes somos, qué estamos haciendo y cuáles son las condiciones en las que vivimos y qué significa todo esto en nuestra vida cotidiana y poder empezar a partir de ahí, organizarnos y proponer, digamos, que una resistencia desde lo más local. No se trata de que salgas a la calle mañana, pues eso puede ser parte de la resistencia, pero la resistencia puede empezar desde los ámbitos más cotidianos y más chiquitos. O sea, de verdad, o sea, simplemente cambiar los términos de las relaciones que tenemos con los demás y a partir de ahí plantearnos no una cosa así donde todos somos buenos, no se trata de una cosa New Age lo que estoy proponiendo, sino de que retomemos la importancia de las relaciones cotidianas en lo político de largo plazo. Es decir, desde ahí tenemos que empezar a plantearnos una manera fuerte de responder a partir de empezar a abrir espacios de diálogo, de discusión, de organización, de autogestión y ver qué sigue, porque hasta ahorita, y con eso termino, estamos luchando contra los efectos de esos tratados. Tenemos que entender claramente cuáles son esos efectos y cuáles son esos tratados y de dónde vienen y cuál es la matriz que está implícita ahí, como para tener la película completa y que no nos engañen, ¿no? Que no nos engañen, que tengamos muy claros los términos en los cuales tenemos que responder. Por lo pronto, ¿no? Por lo pronto. Sí, gracias. Gracias por el espacio. Gracias. Sí, gracias, Ramón. Aquí hay un estudiante que por favor pide hacer una pregunta. Sí, sí. Sí, por favor, discúlpenos un Claro, ratito. estamos. No, no. Mi pregunta es súper puntual. Yo sé que este es un movimiento anti-TLC, pero ¿existe una forma de ver el TLC del lado positivo? Es decir, no, sin ofender el pensamiento de nadie, yo solo digo una pregunta. Yo vería que un TLC apoyaría más a la economía general del país
Yo sé que hay muchas afectaciones porque las empresas minoristas, bueno, pierden bastante, pero según mi forma de ver, yo veo que apoyaría más a la economía del país. Pero no sé, o sea, esa es mi duda, ¿cómo no hay una forma de ver el TLC de forma positiva o siempre va a ser el TLC malo? Gracias, querido Francisco. Ramón, te doy la palabra. Y Ceci. Qué barbaridad. Deberías tú decirle primero. No, mira, el problema es que eso que nos venden como tratado de libre comercio no es un tratado de libre comercio, ese es el punto. A lo mejor un tratado de libre comercio entre gobiernos, o sea, que fueran realmente elegidos democráticamente, que los términos fueran transparentes, que de algún modo sí quisiera realmente tener ahora sí que unos términos de trabajo con las otras naciones en donde pudiera realmente comerciarse de una manera más abierta y más sana y más bonita, pues claro que suena muy bien. El problema es que esto no son, como empecé diciendo hace una hora casi, el problema es que no son tratados de libre comercio, sino que son candados para imponer, para que se queden fijos esas reformas estructurales que se plantearon desde los años 80, que lo que están planteando desde entonces es que los gobiernos no tienen que tener la libertad de decidir sus políticas públicas, ni sus leyes, ni sus normas, ni sus estándares, ni sus criterios, ni sus formas de hacer las cosas, su forma de gobernar, sino que tienen que estar atados a previsiones que establecieron desde entonces, pues unos cuantos países y muchísimas corporaciones empeñadas en sojuzgar a la gente, ¿no? Y tener unos términos de referencia, como decíamos, más homogenizantes. Eso que le llaman globalización, ¿no? Pero por fortuna la globalización no puede ser total, si no ni siquiera podríamos imaginar otros mundos. Y aquí estamos tratando de discutir justamente cómo darle la vuelta a esa imposición tan brutal que desde los años 80 se tiende sobre el mundo y que va perfilando un mundo cada vez homogéneo, cada vez más homogéneo y cada vez más metido a que somos parte del sistema, o sea, somos una pieza del sistema en vez de ser personas íntegras cada uno de nosotros. Estamos metidos cada vez más en este ámbito digital que nos roba todavía más la posibilidad de decidir desde nuestros propios lugares, ¿no? De ser realmente centro único de nuestra experiencia. Nos están queriendo quitar eso. Y eso es lo que los tratados de libre comercio, entre comillas, tratados de libre comercio significa. Por eso hay que estar contra ellos, ¿no? Gracias. También me parece que se ha posicionado bastante ese sentido de que la economía nacional está representada en, digamos, esas dimensiones crematísticas vinculadas directamente con el dinero que está en manos de empresas, es decir, la economía del país expresada en el negocio del banano, del camarón, de las flores, del cacao, ¿no? De las cadenas industriales, de los supermercados. Pero creo que se ha hecho y se viene haciendo un esfuerzo también para darle el reconocimiento, la visibilización de que la economía esta, que estrictamente significa el conocimiento de la casa, ¿no? Economía, ¿no? En latín. Y ecología es el cuidado de la casa. O el estudio de la casa, ¿no? Entonces, yo creo que se ha posicionado tanto ese discurso de que no existe más economía que las transacciones que hacen entre, en este caso, digamos, las empresas nacionales, camaroneras, bananeras, en fin, con las empresas de Europa, de Estados Unidos, de Japón, etcétera. Pero ya estamos viendo a dónde nos ha llevado estas dimensiones de economía, ¿no? Estamos en un contexto, apelando un poco a esa descripción que hacía Ramón, nos ha llevado a unas condiciones de una crisis climática profunda, porque está basada en la devastación de la naturaleza.
Y pues nosotros no comemos billetes, como lo han dicho los pueblos desde hace mucho tiempo. Y tenemos en este momento que abrir la posibilidad de reencontrarnos con esas otras formas de economía que no dañan, sino más bien que cuidan, que tienen una dinámica de diálogo constante a través de las chacras, a través de la pesca artesanal, a partir de la recolección. Quizá nos toca bajar un poquito de este pedestal en el que nos colocó el antropocentrismo, ¿no? En fin, hay un debate muy interesante ahí en ese sentido que podría tener otro espacio, otro momento, me parece muy interesante porque es parte de las bases que están llevándonos a mirar con unas gafas específicas la realidad y posponer la posibilidad de una transformación. Pero creo que sí hay que pensar que estamos con una alerta muy fuerte, ¿no? Hay gente que está señalando que estamos ante un colapso climático, que va a venir una serie de, en cadena, como un efecto dominó de colapso de ecosistemas planetarios y el sostenimiento de la vida ya no va a ser posible. Entonces también es un campanazo al que hay que ponerle atención, juntamente con estos campanazos que hemos visto esta mañana de qué ha significado para los territorios, para la naturaleza y para los pueblos de México esa agenda de tratados de libre comercio que empezaron con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte hace casi 30 años. Es duro romper los paradigmas, pero creo que vale la pena el esfuerzo porque lo que está en juego es la vida misma de la humanidad y del conjunto de, pues, de los sistemas de vida, ¿no? Y yo estoy asustada con el reloj, entonces yo quería dejar abiertas todas las posibilidades de retomar estos diálogos, pero creo que es momento de agradecer muchísimo a Ramón y Tania por sus valiosas reflexiones, porque son aportes que fortalecen el análisis y el trabajo que vienen haciendo muchos colectivos y organizaciones que ya venimos de la preocupación por las consecuencias de los tratados de libre comercio y que estamos prendiendo alertas sobre este peligro. Pues esta es una lucha que no podemos llevarle de manera aislada, como ya señalaba también Ramón. Es inapelable seguir ampliando las articulaciones para informarnos, analizar críticamente en colectivo, denunciar. De esto depende que logremos salvar los sistemas que sostienen la vida y que podamos seguir construyendo sociedades justas. Queremos agradecer a todas las personas que nos han acompañado virtualmente y que digamos que seguirán juntándose, ¿no? Porque esto quedó grabado y lo seguiremos difundiendo. Y decir que nos seguiremos encontrando con los próximos informes de este proyecto que señalábamos conjunto con la Red Jubileo Suraméricas. Quería decir un hasta luego y gracias nuevamente. Gracias, Ceci, por la invitación. Encantado de conocerte, Ramón, y también... Realmente, muchas gracias a ustedes por la invitación a todo. Gracias, compañeros, compañeras ahí presentes. Qué bueno que estuvieron y muchas gracias por sus preguntas, su participación. Claro que sí. Gracias, Ceci, A por los todo estudiantes. y gracias, Tania. Y bueno, pues aquí seguimos, ¿no? Aquí seguimos. Que les vaya muy bien. De verdad, Adiós, muchas gracias gracias. por Abrazos. todo. Gracias. Adiós. Chao.